Bueno, buenas tardes. ¿Hay alguno por ahí conectado? Sí, dos por lo menos. Esto como siempre la tecnología, empezamos 15 minutos más tarde. Pero bueno, cuatro. Me van a tener que disculpar con esta aplicación. Es la primera vez que la utilizo. He dado clases virtuales, pero utilizo otra aplicación, Meet. Pero bueno, intentaremos trabajar con esto, que es lo que tenemos. Me van a disculpar también que esta no es mi oficina, es la oficina que tengo en mi casa, con lo cual no dispongo de todos los medios o de todas las cosas que quisiera. Pero bueno, trataremos de ir haciendo lo que se pueda. Bueno, primero, yo no tengo audio acá, estoy sí viendo la pantalla que ustedes ven, pero no tengo audio. Así que les voy a pedir que utilicen el chat, que lo van a encontrar por acá abajo, eh, para hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta. Ahí se va conectando más gente. Cancelamos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, a ver. Vamos a ver una materia denominada redes de información. Es una materia que no es una materia divertida, es una materia que es importante porque interno y no tenemos redes de información. Evidentemente no. Ven acá, tengo un chat en el otro mouse. Listo, ok. Nosotros nos estamos comunicando. Y para comunicarnos utilizamos un montón de protocolos de comunicaciones, un montón de sistemas de comunicaciones. El único problema que tenemos es que en este momento esos protocolos de comunicaciones para nosotros son transparentes. Nosotros utilizamos el apoyo que nos da un sistema y lo que vamos a tener que estudiar nosotros es precisamente aquello que no vemos, es decir, el apoyo que da el sistema. Empecemos por el principio. Mi nombre es Rosendo Luis Pérez, ustedes tienen mi mail ahí delante, perezrosendo@gmail.com. Yo respondo en 24 horas, habitualmente no respondo corriendo, pero bueno, respondo. Y a cargo de los trabajos prácticos va a ser Luis Sens. Ahí tiene el mail, luisens@gmail.com, que está presente en este momento. El director de cátedra es el doctor Rubén Fusario. Rubén es el director de cátedra de comunicaciones y de redes, dos materias que evidentemente están muy unidas. Los tres somos egresados de la tecnológica, así que conocemos el paño. La teoría en principio va a ser los miércoles a partir de 18:15, 18:30. Esto no me permitió comenzar 18:15, pero bueno, veremos lo que hacemos. Y las prácticas serán los viernes a las 19 horas. Vamos a tener las dos primeras semanas, miércoles y viernes, de teoría, para dar las bases para que ustedes puedan empezar a hacer los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos se van a hacer en el laboratorio utilizando simuladores, y lo que van a hacer ustedes es básicamente implementar o coordinar redes de acuerdo a determinados parámetros. La bibliografía. Yo ya les mandé un lugar donde se puede bajar. El libro básico es William Stalling, Comunicación y Redes de Computadoras. William Stalling tiene un montón de libros escritos sobre el tema, sobre arquitectura de computadoras, sobre seguridad, sobre un montón de cosas. Supongo que no será William Stalling, sino será un conjunto de gente. Pero bueno, tenemos
una ventaja y una desventaja, que la ventaja es que los protocolos de comunicaciones, tal cual los conocemos, o los que tenemos en funcionamiento, ya tienen varios años de estar en el mercado. Qué sé yo, el más moderno debe tener 10 años, que es ATM. ¿No hay nuevo? Sí, hay nuevo. Lo que pasa es que implementar una red a nivel global implica muchos miles de millones de dólares. Entonces, hasta que no se hace absolutamente necesario el cambio de un protocolo, no lo cambiamos. Por eso, este libro de Stolin, si bien ya tiene algunos años, nos da las bases de los protocolos que nosotros queremos utilizar, los que vamos a utilizar. Hay otro libro también que es recomendable, que es para toda la parte de TCP/IP, todo lo que sea protocolo, que es el protocolo más de enrutamiento que vamos a utilizar nosotros, que lo pueden bajar acá de esta página y en su momento veremos cómo hacemos. Otros libros, hay muchos. Está el libro del director de cátedra, Rubén Fusario y Tony Castro de Staller. Hay algunos libros más viejos, Comunicaciones de Datos de Halsall, otros Redes de Computadores. Bueno, son muy específicos y son específicos para algunos temas en particular. Halsall es muy bueno en codificación, el de Black es muy bueno en todo lo que son protocolos de hace muchos años atrás, pero los tiene muy, muy desarrollados. De cualquier forma, ustedes van a tener permanentemente estos PowerPoint que les voy a ir mandando en que vamos a basar la materia y que nos van a permitir desarrollarla y, si es necesario, complementarla. Pero el libro base sigue siendo el de Stolin. Todos los trabajos prácticos los van a tener en el campus virtual. Ya en su momento Luis les va a decir cómo descargarlo, cómo trabajar con ellos. Y veremos cómo se va desarrollando la materia de una u otra forma. Dos o tres definiciones. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo son las reglas escritas para ejecutar una acción. ¿Cuál van a ser en este caso? Y la acción va a ser la de comunicaciones. Así vamos a trabajar con protocolos de comunicaciones. Y vamos a ver que tenemos dos bloques básicos, que son protocolos orientados a la conexión y no orientados a la conexión. ¿Qué significa orientados a la conexión? Que hay un diálogo entre máquinas. Una máquina, sobre todo una máquina, manda datos y va haciendo un chequeo de si existen o no existen errores con los datos transmitidos y, si es necesario, lo transmite nuevamente. Y los protocolos no orientados a la conexión van a ser aquellos que el protocolo confía en el medio de transporte, tira la trama de información al medio y se olvida. Vamos a ver después cómo trabajan estos, pero vamos a ver que están entremezclados. Los protocolos orientados a la conexión son habitualmente los protocolos de muy larga distancia o aquellos que tienen que mandar archivos muy grandes, donde necesito tener un control permanente del error, si existe algún tipo de error en la transmisión de la información, y si existe algún tipo de error, retransmitir la información. Los protocolos no orientados a la conexión son los protocolos que confían en el medio. Por ejemplo, una red cableada, una red de Ethernet. Yo tengo un cable y desde mi máquina hasta la máquina a la que estoy transmitiendo hay 40 metros de cable. Ahí la información no se pierde, van a ser protocolos no orientados a la conexión. Pero todas aquellas conexiones donde yo tenga que asegurarme la transmisión de la información y no estoy seguro del medio, van a ser protocolos no orientados a la conexión. Y otra definición, vamos a tener dos grandes grupos de redes, las LAN y las WAN. Redes LAN, Local Area Network, y redes WAN, Wide Area Network. Cada uno va a llevar protocolos diferentes y la diferencia básica es la superficie que cubre la red. Una red de área local es la red que estamos utilizando nosotros, una red Wi-Fi, una red que tiene una cobertura pequeña. ¿Cuánto es la cobertura pequeña?
depende de la tecnología. En este momento podemos hablar de cobertura de hasta 5 o 10 kilómetros como máximo. Mientras que una red WAN va a ser aquella red que transmite la información a lo largo de una gran distancia, desde acá a Ushuaia. Entonces, vamos a ir conformando nuestras redes con estos dos tipos de redes. Yo transmito en una red LAN, la red LAN toma la información, se monta en una red WAN para transmitirla al destino, y en el destino, esa red LAN de destino va a tomar la información que existe en esa red WAN y la va a mostrar en la máquina del fondo. ¿Cómo es la vida acá? Empecemos por el principio. Los primeros protocolos, o el primer protocolo de comunicaciones, se llamó BSC, Binary Synchronous Control, control sincrónico binario, y apareció allá por el año 70, 1970, mucho antes que nacieran todos ustedes. Ese protocolo se hizo básicamente para conectar unas computadoras en la Universidad de Hawái. Hawái tiene como la tecnológica regionales, pero nada más que en la Universidad de Hawái esas regionales están en islas diferentes, y necesitaban conectar las computadoras que en aquella época eran mainframes, eran máquinas muy grandes, para lo cual desarrollaron una técnica de establecer comunicación entre dos computadoras. Esa técnica se llamó BSC, permitía transmitir datos a la velocidad en aquel momento de 50 baudios. Eso fue progresando porque estos protocolos eran muchos de los protocolos que existían eran protocolos propietarios. Es decir, ustedes compraban dos máquinas, se las compraban a IBM, IBM les proveía las máquinas en origen y destino, ustedes alquilaban una línea de transmisión entre las dos máquinas, y IBM les proveía algún protocolo que le permitía que las dos máquinas se conecten. Lo mismo hacía Hewlett Packard o NSR o cualquiera de las marcas que vendían computadoras en aquella época. Allá por el año 1980, 1981, 82, la ISO, International Standard Organization, la Organización Internacional de Normas, las de la ISO 9000, escribió la primera norma abierta de comunicaciones, que la conocemos como modelo OSI. ¿Qué significa que era un modelo, que era una norma abierta? Todos aquellos que comenzaban a trabajar con esta norma y la implementaban podían comunicarse entre sí independientemente del equipo que tuvieran en los extremos. Eso fue para esa época una revolución increíble. Pero seguíamos comunicándonos entre dos máquinas exclusivamente. Nos comunicamos entre dos máquinas, pero ahora ya nos comunicamos entre dos máquinas y podíamos resolver todo tipo de errores. No es que no hubiera errores, sino que los resolvían. Y eso generó el primer protocolo normalizado, y que es la madre de todos los protocolos modernos, porque vamos a ver que la forma de la trama es una forma que después se siguió haciendo de ese mismo tipo. El HDLC, High Data Link Control, es un protocolo de capa enlace, es decir, que enlaza específicamente dos computadoras, pero ya nos permitía tener una línea libre de errores. Allá por el año 1982 se dio a publicidad esa norma, y ya se podía trabajar a 2400 bits por segundo, bastante más que los 50 bits por segundo del BSC. Ahora, una vez que teníamos un enlace seguro entre dos computadoras, apareció la necesidad de generar una red de computadoras. ¿Qué significa una red de computadoras? Y significa que ahora yo podía no necesariamente conectarme con una máquina que estuviera en un extremo, sino que me comunicaba con cualquier máquina que estuviera a través de la red. Y eso dio origen a un protocolo de comunicaciones de red que se denomina X25. Que ya podía trabajar en aquella velocidad espantosa, 64 kilobits por segundo. Por supuesto que no son protocolos para transmitir multimedia, estos son protocolos para transmitir datos. Y después de eso, tuvimos una especie de revolución inverosímil, que
aquellos que la vivimos, tuvimos que cambiar la forma de pensar. En el 89 cae el muro de Berlín. Y al caer el muro de Berlín, un montón de equipamiento, que evidentemente era de origen militar, se libera al uso público. Y se libera al uso público básicamente un protocolo, que es el protocolo madre que utilizamos en este momento, se llama TCP/IP. Aparece la PC. Acá teníamos todos mainframes, todas máquinas muy grandes. Una máquina de este tipo, la más barata, podía costar $400.000. Y acá apareció una máquina que por $1.000 yo podía tener mi propia forma de manejar información. Apareció la fibra óptica. ¿Qué significa la fibra óptica? Los enlaces de comunicaciones de estos protocolos son enlaces de cobre. Tenían líneas de transmisión. La línea de transmisión, por lo que vieron en comunicaciones, genera su propio ruido, tiene ruido blanco. Tengo sí o sí en este conjunto de protocolos errores que trabajan en 10 a la menos 5, es decir, voy a tener un bit errado cada 10 bits, cada 10.000 bits que transmita. Mientras que con la fibra óptica voy a tener un bit errado cada 12 millones de bits que transmita aproximadamente. Entonces, todos estos protocolos eran protocolos que se tenían que cuidar muy, muy bien de si existía un error, detectarlo y recuperarlo. Ese handshaking, ese diálogo que había entre máquinas, hacía que la velocidad fuera más baja, evidentemente. Al aparecer la fibra óptica, nos permitió evolucionar a un nuevo tipo de protocolo donde ya los errores tienen mucha menor importancia, porque primero, que aparece poco, segundo, va a existir algún otro protocolo en la pila que me resuelve el error. Y el primer protocolo de este tipo que aparece es el Frame Relay, que ya me permite trabajar hasta 2 megabits por segundo. Por lo menos puedo mandar datos y voz en forma simultánea por la transmisión. Y la evolución de esto es un protocolo que se denomina ATM, modo de transferencia asincrónica, que ya es un protocolo diseñado para trabajar en multimedia y que trabaja hasta 640 megabits por segundo. En la actualidad vamos a ver que hay otro protocolo que coexiste con este, que se llama MPLS, que me va a permitir utilizar o este protocolo o este protocolo. Es un protocolo que me va a permitir agilizar la forma de transmitir la información, pero seguimos estando en esto. ¿Qué es lo que se usa en la actualidad? Todo esto. Se usa desde el X25 hasta la ATM. X25 se utiliza, los alemanes lo suelen utilizar bastante, lo hacen en forma digital en la actualidad. Se utiliza mucho en comunicaciones donde exista muy poco ancho de banda. Frame Relay y ATM son los tipos de conexiones que podemos comparar en la actualidad para transmitir información, y de acuerdo al ancho de banda que compremos, será lo que nos den. Estas redes son las redes WAN. Como antes, son redes que tienen una gran área de cobertura. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque fueron diseñadas para conectar máquinas muy lejanas y tienen un control de errores muy importante. Ahora, allá por el año 80 y pico, cuando se normalizan estas redes, también se normalizan en primera instancia 3 tipos de redes de área local, es decir, áreas que tienen un pequeño área de cobertura, un pequeño rango de cobertura. Los nombres técnicos de estas 3 están dadas como la IEEE 802.3, 802.4 y 802.5. La IEEE, conocemos, es la Asociación de Ingenieros Electrónicos y Electricistas Americana, que fue el que escribió la norma. Existe esta misma norma escrita por la ISO, pero en realidad se utiliza poco. Lo que se utiliza son básicamente las normas que escribió la IEEE. De estos 3 protocolos, el 802.4 es obsoleto, dejó de utilizarse hacia 1990, 1995. Eventualmente aparece en algunas redes Stadacam, es decir, redes
que buscan, redes que censan, por ejemplo, una red que puede censar el volumen de petróleo que hay en un depósito, en un yacimiento. Son redes muy específicas y yo creo que utilizan ARNet porque no pagan ningún tipo de regalías. A su vez, la IEEE 802.5, red escrita y vendida por IBM, realmente dejó de trabajar o dejó de ser importante en el mercado en la década pasada. Todavía existe, todavía se pueden encontrar. Todos aquellos que tengan una S400 van a encontrar que tienen salidas Token Ring y IEEE 802.5, pero lo cierto es que, ya veremos en su momento, esta red se dejó de utilizar básicamente no porque fuera mala, como red es excelente, pero una red muy cara. La red que domina el mercado es la 802.3 que conocemos como Ethernet y que fue evolucionando como fase Ethernet. Esta trabaja a 10 megabits por segundo, la fase Ethernet ya trabaja a 100 megabits por segundo, la Giga Ethernet que trabaja a 1 gigabit por segundo y 10 giga que trabaja a 10 giga por segundo. ¿En qué se van a variar? ¿Cuál es el objetivo o por qué evolucionaron? Y evolucionaron porque están muy asociadas al cableado estructurado, ¿no?, que ustedes vieron en comunicaciones, que es un cableado de cobre que en distancias pequeñas, hasta 100 metros, nos va a permitir levantar muchísima velocidad. Y allá, ya en este siglo, aparecieron las redes que denominamos las inalámbricas. Las redes inalámbricas, la norma es la IEEE 802.11, las primeras que aparecieron fueron la A y la B, se diferencian en la velocidad, en la cantidad de información que pueden mandar. Una puede mandar 54 megas por segundo, la B 10, después apareció la G, después apareció la N, y en este momento la que tenemos en funcionamiento en la ola es la AC, la IEEE 802.11 AC. ¿Cómo vamos a armar el curso? Vamos a ver en la primera parte del curso todo lo que sean redes de área local, para poder asociarlas con este protocolo que es el TCP/IP. ¿Por qué? Las redes de áreas, las redes LAN me van a permitir la conexión, pero el TCP/IP me va a permitir el enrutamiento de esos sistemas. Esta primera clase es básicamente para ir acostumbrando el oído. Acá, aquellos que trabajen en networking, estos son pavadas, pero aquellos que no trabajen en networking se van a encontrar con un montón de términos y protocolos y menazunda bastante importante. Modelo de capas. ¿Qué es un modelo de capas? Piensen en este momento, en nuestra actividad en este momento. Yo le estoy hablando a un micrófono y la información que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, está saliendo por un cable. Entre el micrófono y el cable está la máquina. Es la máquina la que es capaz de tomar mi imagen y mi voz y digitalizarla y transformarla en pulsos electromagnéticos. Entonces, el proceso es un proceso complejo. La forma de poder estudiar ese proceso complejo es dividirlo en etapas. Y eso fue lo que hizo la ISO, ¿no? Allá por el 80 y pico, dividió un proceso de comunicaciones en etapas que pudieran ser estudiables. ¿En cuáles? En estas. Este es el modelo OSI, Open Standard Interconnection, que voy a tener un extremo el sistema operativo y en el otro extremo el canal de comunicaciones. Y lo voy a dividir en etapas o capas. Capa de aplicación, de presentación, de sesión, de transporte, de red, de enlace, de datos. Lo importante de cada capa es que la OSI no les dice qué es lo que tiene que
cómo tienen que hacer la capa. Solamente le dice qué tiene que hacer la capa y ustedes van a diseñar la forma de hacerlo. Es decir, en realidad la parte técnica es que defino entes que generan funciones. Yo voy a decir que una capa va a traducir, entonces ustedes adentro pondrán un traductor, y el traductor podrá ser una persona, puede ser un programa, puede ser lo que quiera. Lo único que yo tengo que asegurarme, lo único que asegura la norma, es que entre capas voy a tener una comunicación que está estandarizada, que el punto por donde pasen la información desde una capa a otra capa se llama SAP. SAP es punto de acceso al servicio, y yo voy a crear un protocolo en una capa, voy a crear un protocolo, va a tener un encabezado y un conjunto de datos. En el encabezado voy a tener todas las señales de control que le van a decir a la capa de abajo qué es lo que tiene que hacer, resolverla, transmitirla, o lo que quieran, pero todas las capas tienen la misma forma. En la capa yo lo que tengo son puntos de acceso, por donde va a pasar la información de una capa a la otra, y voy a tener la funcionalidad o qué es lo que hace la capa. Ustedes, el sistema funciona perfectamente. Si ustedes tienen una computadora gamer y quieren agregarle una plaqueta de video mejor, van a comprar la plaqueta mejor, y si realmente la compró para el bus que corresponde, enchufan la plaqueta en la computadora y arranca. ¿Qué significa que enchufa y arranca? Pues plug and play o enchufa y rece. Significa de que está diseñado de acuerdo a una norma y que los puntos de acceso de la información, los SAP, son los puntos de acceso que tiene la plaqueta y que coinciden con las del conector. ¿Qué hacen las capas? Las tres capas de arriba, de aplicación, presentación y sesión, están asociados al software, están asociados con la parte operativa. Acá voy a tener la aplicación que esté utilizando. En la de presentación estandarizo la forma. Por ejemplo, si yo tengo que comprimir o tengo que encriptarlo, voy a poner la capa de presentación. Y la capa de sesión nos va a gestionar la conexión, pero va a gestionar la sesión entre aplicaciones. Por otra parte, para abajo, la capa física es la capa que me va a traducir los bits que estoy utilizando acá a pulsos electromagnéticos, y voy a tener una capa física para cada medio que esté conectado. La capa física lo único que hace es, de acuerdo al medio que estoy utilizando, toma la información que le va a entregar la capa de enlace y la transforma en pulsos electromagnéticos. Todos ustedes tienen en este momento por lo menos un par de capas físicas en la máquina que me están, con la que me están viendo. ¿Cuáles? Y seguramente tienen una red Wi-Fi, eso es una capa física, y seguramente tienen una conexión a una red de área local de Ethernet, la usen o no la usen, ahí tengo otra capa física. Toda la información que venga en el modelo, esta capa física va a estar conectada a los diferentes medios que ustedes estén utilizando y la va a transmitir. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa que me va a permitir conectar dos máquinas y nos va a permitir asegurar que la información que estoy mandando está libre de errores. La capa de enlace de datos lo único que va a hacer es, va a agregarle a la información un encabezado y una cola. En el encabezado voy a tener direcciones físicas, las direcciones físicas de las dos máquinas, y en la cola voy a tener un código de detector de errores, como vieron en comunicaciones, que lo genero cuando transmito y lo verifico cuando recibo. Dependiendo del tipo de protocolo que estoy utilizando, orientado o no orientado a la conexión, si es orientado a la conexión, pediré la retransmisión de la información si hay un error, y si es no orientado, lo voy a tirar, no le voy a dar bola y voy a esperar que otro lo solucione, que veremos que a posteriori es la capa de transporte. Entonces, estas dos capas me van a servir para conectar dos máquinas. Cuando yo quiero conectar más máquinas, voy a utilizar la información que me genera la capa de red. La capa de red
va a generar una información del tipo un número telefónico. ¿Para qué sirve un número telefónico? El número telefónico sirve para que la central telefónica sepa con quién tengo que conectarme. Lo mismo va a pasar con la capa de red. En la capa de red voy a tener una dirección, generalmente vamos a ver que es una dirección IP, y la dirección IP va a servir para que nuestro router sepa con qué enlace o por qué enlace tiene que mandar la información. Entonces tenemos 3 capas que están asociados con el software de la aplicación y 3 capas que están asociados con el cable, con la transmisión de la información, transmisión física de la información. Y estamos hablando de sistemas muy diferentes. Acá estoy hablando de archivos que puedo tener del orden de los megabytes sin ningún tipo de problema, y acá estamos hablando de enviar archivos de unos pocos kilobytes, 1500 kilobytes. La capa que me va a adaptar esta información a esta otra información es la capa de transporte. La aplicación nunca se va a enterar que la información sale muy despacito, y la información que entra muy despacito nunca se va a enterar que es una enorme cantidad de información la que necesitamos juntar para verlo. Por ejemplo, se saca una selfie. Entonces ustedes van a tener una aplicación que toma la información del sensor, de la cámara, y la va a transformar en un bloque de datos. ¿En cuánto? Y bueno, para ser un bloque de datos muy grande, supongamos que sea un bloque de datos 100 kilobytes. Ahora yo les dije que por acá, por la capa física, solo puedo sacar tramas que sean del orden de los 1500 bytes aproximadamente. Entonces, vamos a ver que en todo este sistema, la capa de transporte, en la actualidad, va a tomar el archivo que se generó acá de 1 mega, lo va a cortar en bloques capaces de ser transmitidos y le va a poner a cada bloque un número para que cuando lo transmita y el teléfono que recibe la foto reciba la información, sepa si le está faltando o no le está faltando algún bloque de datos. Y si está faltando algún bloque de datos, negociará la capa de transporte del otro teléfono con esta capa de transporte para que se lo reenvíe. Cuando yo saqué todos los datos por acá y metí todos los datos en la máquina que recibe, en el teléfono que recibe, los voy a almacenar en la capa de transporte hasta que estén todos, y cuando están todos se los va a entregar a la capa de aplicación, que se los va a mostrar en la pantalla. Todo lo que hicimos acá fue dividir un proceso de comunicaciones en etapas. ¿Cuántas etapas? Unas cuantas etapas. Vamos a ir viendo todos estos. Nosotros vamos a ver poco de esta zona, poco de la capa de aplicación, de presentación y sesión, que es software puro, pero sí vamos a ver mucho sobre la capa de transporte, capa de red, enlace de datos y capa física. A no preocuparse que esto lo vamos a ver muy seguido hasta que se les haga costumbre el saber qué hace cada una de estas capas. Reitero, para esto más que nada es informativo, es decir, no es formativo, es informativo, sino que se lo van a encontrar cuando trabajen o se metan un poco o quieran escribir una aplicación para TCP/IP, van a encontrar este tipo de sistemas. IDU es unidad de datos de la interfase, es la información que se genera en una capa y que va a pasar a otra. Y que tiene un bloque con las señales de control y un bloque con los datos que estoy mandando. Cuando esta información pasa a través del punto de acceso al servicio, en la capa de abajo, se transporta en la parte que es el ISI, que es información de control de interfase, que es la información de control, que es lo que voy a hacer con esto. Y esto que va a ser el NPDU, es el unidad de datos de protocolo de la capa N, que me va a decir los datos que estoy enviando y una cabecera que le voy a agregar
para que cuando esto lo lea la máquina de destino, sepa qué hacer con esa información. Entonces, esto me va a servir para que la comunicación entre capas. Y esto me va a servir para la comunicación entre máquinas. Reitero, esto es informativo, pero la información que pasa entre capas utiliza un lenguaje particular, se llama el STEL, es un lenguaje que proviene del Pascal, parecido al Pascal, que me permite la conexión entre capas, son protocolos orientados a la conexión, y lo que me van a permitir es trabajar entre capas. Los 4 tipos básicos: Request, Indication, Response y Confirm. El lenguaje STEL, como dijimos, y es en realidad lo que me va a permitir que trabaje la información de capas. Por supuesto, si es necesario, si alguno tiene interés, lo vemos más profundamente, pero esto es básicamente para aquel que está escribiendo una capa o aquel que está diseñando un sistema específico. Nos sobrepasa, pero la información está, si alguno tiene interés, lo vemos. O lo vemos con el que tenga interés específicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un diagrama muy básico de lo que va a ir pasando. Yo tengo un conjunto de datos. Cada capa le va a ir poniendo, esta capa le va a ir poniendo un encabezado. ¿Para qué? Para que esta capa que le ponga el encabezado pueda dialogar con esta capa que recibe el encabezado. Este encabezado sirve básicamente para conectar las capas del mismo nivel. A estas capas se las denomina capas pares. La capa de aplicación de esta máquina solo se comunica con la capa de aplicación de esta máquina. La información de la capa de aplicación de esta máquina no le dice nada a la capa de presentación o de sesión de la otra máquina. Yo lo que voy a conectar son capas entre sí. ¿Cómo? Y a través de toda la información. Acá voy a ir armando. ¿Vieron las muñecas, esas muñecas rusas, mamushka, esa muñeca que va una muñeca de otra muñeca, de otra muñeca? Que la muñequita más importante es la chiquitita, central. Y el resto son muñecas que protegen a la muñeca chiquitita y central. Bueno, esos son los datos. Entonces, lo que voy a ir haciendo con cada vez que trabaje con cada una de esas capas, al bloque de datos, en la capa le voy a aplicar en la capa de aplicación un header, application header. Esto va a ser ahora el PDU, Protocol Data Unit, que vimos antes, y la capa de abajo le va a agregar su propio encabezado a los datos que venía la capa de arriba. La capa de sesión tomará esto como un conjunto entero de datos y le aplicará su propio encabezamiento, se lo va a entregar a la capa de transporte que le genera su propio encabezamiento, se lo da a la capa de red que le pone su encabezamiento, y eso se lo entrega a la capa de datos que le va a poner su encabezamiento y un código detector de errores. Una vez que llegué a este punto en la capa de enlace, la capa física lo transmite en forma de pulsos electromagnéticos a través del cable. Cuando llega a la máquina de destino, llega en forma de pulsos electromagnéticos que se generarán en los registros que correspondan, en una memoria en forma de bits, y la capa de enlace va a recibir los pulsos electromagnéticos, va a verificar, va a armar este conjunto de datos, va a verificar que no haya errores, va a verificar que la dirección física sea la de él, que esté dirigido a él la información, y si todo eso es cierto, le va a entregar la información a la capa de red. Ahora bien, la capa de red va a leer el encabezado de la capa de red, y si corresponde, está bien, no hay errores, si corresponde, le va a entregar a la capa de transporte este conjunto de datos. La capa de transporte va a hacer lo mismo. Va a leer el encabezado de la capa de transporte, si es correcto le entrega al protocolo de sesión, a la presentación y al de aplicación. Y por último, esta capa de aplicación ya tiene toda la información y puede mostrarme la información que mandamos de acá. La pregunta es,
Ah, bueno, pero esto es realmente complicado. Es decir, ¿para qué para qué meto tantos datos dentro de tantos datos? Ah, porque acá lo importante son los datos que yo quiero transmitir, no que a ustedes les parezca que esto tiene que ser más simple. Entonces, el sistema está hecho para proteger datos. Yo voy a proteger los datos de la mejor forma posible y la mejor forma que encontró este sistema es este. Cada capa tiene una función específica, esa función específica toma los datos y los modifica de acuerdo a su función, y si está correcto, se lo entrega a la capa de abajo. La capa de abajo le agrega su encabezado y si está todo correcto, se lo entrega a la capa de abajo, así sucesivamente hasta que llegan a pulsos electromagnéticos. ¿Cómo vemos esto en la realidad? Fíjense, yo tengo una máquina de origen y una máquina de destino, y en el medio tengo una red. Para nosotros, esta máquina se va a conectar mediante un cable o mediante una señal electromagnética vía aérea con el router. Para nosotros, esto va a ser un router. Voy a tener una red en el medio que va a llegar hasta un router similar, que tenga la misma funcionalidad en el otro extremo, y si llega acá se lo va a mandar a la máquina. Para todos los fines prácticos, esta zona es transparente para esta otra zona. La capa de aplicación no tiene por qué enterarse que esto tuvo este camino. La capa de aplicación va a ver que lo que tiene enfrente es otra capa de aplicación, la capa par. La capa de presentación igual, la capa de sesión igual. La capa de transporte lo mismo. Lo único que sí vamos a ir viendo que se abre, se verifica y se retransmite permanentemente son los protocolos de capa de red, capa de enlace y capa física. Reitero, la capa de red me va a dar una dirección, con lo cual me va a permitir elegir entre muchas salidas posibles a una red. La capa de enlace me va a asegurar que la transmisión entre esta máquina y este router se genera sin errores, y la capa física me va a generar los pulsos de acuerdo al medio que yo esté utilizando. Modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP está basado en el modelo OSI. La crítica del modelo OSI es que primero tiene muchas etapas, 7, y segundo, que no todas las etapas estaban perfectamente escritas. Nosotros tenemos muy bien escritas las 3 primeras etapas, las 3 primeras capas, la física, enlace de datos y red, esas están escritas sin mayor problema en un librito naranja, el Orange Book, que define esto, pero el resto de las capas, transporte, sesión, presentación y aplicación, tenían lagunas más o menos importantes y demás. ¿Qué pasó? Como vimos antes, en un momento cayó el muro de Berlín y un protocolo que era el protocolo TCP/IP, que era el protocolo que se usaba en los Estados Unidos con una red estratégica backup, dejó de tener sentido, porque ellos ya tenían una red estratégica, pero esta red era el backup de la red, y lo liberan al uso público. Reagan, allá, poco después de la caída del muro de Berlín, libera 3 satélites de comunicaciones y ahí arranca el modelo. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se va a diferenciar para nosotros? Que el modelo TCP/IP tiene una capa de aplicación que incluye la capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Desde el punto de vista práctico, ¿cuál es? Y en el modelo OSI yo tengo que escribir la aplicación, en el modelo TCP/IP yo ya voy y bajo una aplicación que está escrita, y está escrita con esos parámetros. Pero la capa de transporte va a ser lo mismo que la del modelo OSI, la capa de red, que ahora podemos llamar Internet, hace lo mismo, y la capa de enlace de datos y física la denominamos de acceso a la red, y son solamente nombres. Esta también es una primera que está en toda la información que tienen
en el campus virtual, van a encontrar que hay un montón de PowerPoint. Los míos están basados en eso, pero yo los tengo más acotados a lo que yo estoy dando en clase en este momento para no tener un exceso de información. El problema de esta materia a veces es que tenemos exceso de información, hay demasiada información. Tratamos de acotarla. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, ya veremos cómo se maneja esta filmina, pero la idea es que yo tengo exactamente lo mismo que antes, lo mismo que esto del modelo OSI, lo voy a tener con el modelo TCP/IP. Acá vamos a hacer una filmina que les van a dar algunas de las diferencias que tenemos entre estas dos redes. Reitero, esto lo vamos a seguir viendo con el tiempo. Yo lo que les pido es que hasta acá, ¿alguna duda? Preguntas, mándenmelas por el chat. Las reglas de juego son, no hay pregunta no válida. Todas las preguntas son válidas, porque me sirven para ver si entendieron o no entendieron el tema. Y después, ustedes tienen que ser misericordios conmigo, porque si me preguntan algo y no lo sé, se los averiguaré para la próxima. Porque si yo voy a ser misericordia con ustedes cuando les tome examen. Así que, por favor, preguntas, todas las que tengan de esta pequeña introducción. Capas de red y de enlace. Sí, la capa de enlace te va a servir para asegurar que la información que sale de una máquina llega sin errores a la máquina de enfrente. Cuando estoy hablando de que llega sin errores, puede significar que le envío, hay errores, la máquina que lo recibe detecta esos errores y le pide la retransmisión de la trama a la máquina de origen. Entonces, la máquina de origen retransmite la información. ¿Y cuánto? Y la va a retransmitir hasta que en la capa de enlace de la otra máquina la den como válida. Solamente va a asegurar la información entre dos máquinas y me va a generar una línea libre de errores. Libre de errores no significa que no tenga errores, significa que la capa puede resolver los errores que se generan. ¿Cómo lo pago? Con tiempo, porque si tengo que retransmitir varias veces la misma información, lo que hago es bajo el ancho de banda. La capa de red, a su vez, va a tener en su encabezado, acá, Network Header, el encabezado de red, una información que, les reitero, por ahora asócienlo con un número telefónico. ¿Por qué? Yo cuando transmite información, voy a transmitir información desde la máquina hasta lo que tengo enfrente, que es el router. El router, en esta capa, y utilizando las direcciones de red, el router, y en la capa de red de la máquina de origen voy a poner dos direcciones o dos números telefónicos. Voy a poner mi número telefónico y el número telefónico con el cual quiero conectarme. La capa de red del router que yo tengo va a tomar el número con el que yo quiero conectarme y va a utilizar el enlace que corresponda. Imagínense que un nodo de comunicaciones, es decir, pues este router lo mando a otro router, a otro router, a otro router. El nodo de comunicaciones va a tener un montón de salidas, va a tener un montón de cables. ¿Cómo elijo el cable por el cual quiero salir? Lo elijo utilizando el número que puse en la capa de red. Entonces, la capa de enlace va a llevar
dentro de los datos que transmite la dirección que le va a permitir al router elegir el enlace de red que me va a permitir que la información se transmita. No sé si eso es una explicación coherente, lo vamos a ir viendo más a fondo, pero la diferencia es esa. En la capa de red yo le pongo la dirección de donde quiero comunicarme, y la capa de enlace lo único que me asegura es una transmisión libre de errores, nada más. Y esto se muere en la máquina de enfrente. La transmisión que se genera en el enlace de datos se muere en este enlace de datos. ¿Qué es lo que me queda? Y solamente me queda este bloque de datos que transmití. Y se lo mando a la capa de arriba. ¿A quién se lo mando? Se lo mando a la capa de red. Y la capa de red lee la dirección y me conecta. Y después, ¿el modelo se sigue usando? No, en este momento ya virtualmente no lo usamos. Es decir, vamos a ver que en algunas aplicaciones específicas, y más en Estados Unidos se sigue utilizando porque utilizan un protocolo que vamos a ver, se llama IEEE 802.2. Vamos a ver que en Estados Unidos todavía se sigue usando en algún tipo de cosas. Nosotros en Argentina lo utilizamos poco y nada porque utilizamos básicamente el modelo Internet. Protocolo no orientado a la conexión, no tiene capa de enlace. Sí, todos tienen capas de enlace. Todos los protocolos, los orientados y no orientados a la conexión, van a tener capa de enlace. El problema es qué tipo de capas de enlace tienen. Porque, por ejemplo, cuando veamos este modelo, estos protocolos de acá son protocolos orientados a la conexión. Y estos protocolos de acá son protocolos no orientados a la conexión. Estos son protocolos de capa de enlace y estos también son protocolos de capa de enlace. Todo va a depender del modelo de red que armemos. Pero independiente del modelo que armemos, todos van a tener las 7 capas o las 5 capas si estamos utilizando el modelo Internet. Capa de enlace de datos, básicamente siempre. Vamos a ver que en el modelo Internet, a la capa de enlace de datos la llamamos de acceso a la red, pero es la capa de enlace de datos. No sé si está claro. Bueno. Pasemos a la segunda parte. Y acá se me ha colgado varias veces haciendo pruebas. En realidad estoy utilizando el Zoom por invitación de uno de ustedes. Yo para este tipo de cosas a veces utilicé otro protocolo que se llama Meet, que es bastante más amigable para charlar, para dar charlas de este tipo. Pero la universidad en este momento está haciendo los acuerdos para que podamos utilizar Meet. Mientras tanto, utilizaremos Zoom y se acaba la historia. Miren que tengo 2 computadoras y... Acá tienen que disculparme, no estoy en la oficina de mi casa. Esto es el escritorio que tengo en casa, no estoy en la oficina, así que como cuarentena mediante estoy utilizando los medios que puedo utilizar. Así que si ven que es malo el audio, que hay reverberancia, bueno, sepan disculpar. Esto ya va a empeorar, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a empezar a charlar de la capa de enlace. Y en forma genérica, vamos a decir que vamos a trabajar con los protocolos de la IEEE 802.x, donde X nos va a dar el número exacto del protocolo que queramos. IEEE 802.2, IEEE 802.3, 4, 5, 11, hay hasta 19. No existe el 802.13, porque, y es cierto, los de la IEEE dijeron que daba mala suerte, lo eliminaron. Pero básicamente, todos los protocolos de la capa de enlace, vamos a ver que están trabajados ahí. Acá tienen
una filmina bastante caótica, donde están cada una de las capas que vimos antes, aplicación, presentación y sesión, transporte, capa de red, enlace y capa física, y los protocolos que tenemos dentro de la suite de TCP/IP, que son los que más vamos a utilizar. Porque tenemos una cantidad de aplicaciones, HTTP, ahora estamos usando el HTTPS, que es el HTTP que tiene seguridad. Pero bueno, esto nos va a permitir, vamos a tener estos protocolos que los vamos a tener cargados. La capa de transporte de los protocolos que vamos a trabajar es el TCP y el UDP. En la capa de red vamos a trabajar con el IP, básicamente nosotros, y otro protocolo llamado ISMP. En la capa de enlace vamos a trabajar con cualquiera de los protocolos que vimos antes, el HDLC o el Ethernet o el Wi-Fi. ¿De qué dependerá? Reitero, vamos a ver que depende del tipo de red que armemos, va a ser el protocolo que vamos a usar. Por ahora, para simplificar, vamos a usar protocolo de red de área local en la primera base de datos. Lo que sí es importante es que cualquier elemento que tenga habilitado o que tenga la capa de red para resolver es un router. Y yo voy a llamar a los elementos de capa 3 como routers y a los elementos de capa 2 como switch y a los elementos de capa física como hubs. El hub solamente amplifica los pulsos electromagnéticos. El switch puede dirigirlos, pero a nivel de capa de enlace. Y los routers pueden resolver la transmisión de la información. Estas otras tres capas que están acá, la capa de aplicación y la capa de transporte, no existen en los routers. Existen nada más que en la máquina de origen y en la máquina de destino. Entonces, en una red tendremos una máquina que genera la información, que se conecta con un router que pertenece nada más que a la capa de red, que puede encauzar la información hasta el router final, y cuando llega al router final y ese se conecta a la máquina, la información que entrega activa la capa de aplicación del fondo. Es decir, en los routers no existen capas de aplicación. En los routers solo existen capas de red porque son los que me permiten interconectar máquinas. Y acá vemos todos los protocolos, todo el conjunto de protocolos 802.x. Vamos a ver que de acuerdo al número de protocolos tienen una aplicación básica. El 802.1 me permite hacer bridging. ¿Qué es bridging? ¿Qué es un bridge? Es para nosotros un switch. Vamos a ver que los protocolos de red de área local, básicamente el Ethernet, es este. Me sirven para, puedo hacer redes que sean, perdón, esta. Listo. Yo puedo hacer redes sin utilizar la capa de red. Y para eso utilizaré la capa de enlace. Esos son todos los protocolos de bridging que se verán en su momento. El 802.2, por ahora llamémoslo de enlace lógico. Y acá tenemos las tres redes básicas que habíamos hablado de, que se generaron en el año 80 y pico, la 802.3, la 802.4, la 802.5, Ethernet, Token Box y Token Ring. ¿Cuál es la que está funcionando? La 802.3. ¿Para qué me sirve esto? Para saber la norma. Si yo necesito, tengo que armar una red o tengo que armar una licitación importante, voy y me leo la norma. Entonces entro en internet y pongo 802.3 y les va a saltar
todos los RFC, Request for Comment, todos los papers que me definen el funcionamiento de esta red. En algunos casos hay que pagarlos, en otros casos son gratis. Los drafts, es decir, los trabajos, las copias que son de trabajo son gratuitas. ¿Cuánto puede ser el tamaño? ¿Qué sé yo? Wi-Fi tiene como más de 1000 páginas, una cosa por el estilo. Pero bueno, acá tengo la información y es en el lugar donde voy a ir a buscar la información si la necesito. La 802.4, dijimos, los Token Bus, ya no está en funcionamiento. La 802.5 virtualmente tampoco. Después tengo un montón de otras redes, como DQDB, Broadband Labs, que son redes en desarrollo, no son redes que trabajamos en este momento, y la que sí nos va a interesar dentro de todas las normas es la 802.11, la A, B, D, E, G, C, las que ustedes quieran, que son las que conocemos como Wi-Fi, redes inalámbricas. Entonces vamos a tener de redes de área local, de capa de enlace de redes de área local, las 802.3 Ethernet y las 802.11 Wi-Fi, que son las más utilizadas habitualmente. Esto va a tener a su vez alguna otra más, por ejemplo las 802.15, que me definen las que denominamos Piconets, que es la que más utilizamos nosotros, es Bluetooth, mientras que Zigbee se utiliza mucho en robótica, los veremos en su momento, pero estas ya no son, ya más que son redes para transmitir, son redes específicas que me sirven para transmitir una pequeña cantidad de datos, pero están normalizadas y la norma es la 802.15.1. La red que vamos a ver, que más vamos a ver o que más vamos a trabajar es la 802.3. IEEE 802.3 Ethernet Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Sensado de la portadora con detección de colisiones. Esta red fue hecha por Robert Metcalfe en el año 76. Y está bien hecha, porque evidentemente la hizo en el 76, estamos en el 2020 y la seguimos usando permanentemente. Y fue un trabajo de grado, es decir, fue la tesis que presentó para recibirse ingeniero. Esta red digamos que hubo un consorcio que se armó, Digital, Intel y Xerox, por la cual vamos a ver que también se conoce como Ethernet DICS, y se basa en lo siguiente. Si yo tengo dos máquinas, y esas dos máquinas quieren transmitir información, reitero, estamos hablando a nivel de la capa de enlace. No me calienta qué es lo que estoy transmitiendo. Yo estoy transmitiendo un bloque de datos. Y yo lo que quiero es transmitir ese bloque de datos de una máquina de origen a una máquina de destino. Si yo estoy conectado a un cable de cobre y ese cable de cobre y transmito una información, un pulso electromagnético, ese pulso electromagnético se viaja a través del cable a la velocidad de la onda electromagnética en ese medio. La velocidad de la onda electromagnética luz en el vacío es la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de una onda electromagnética en un cable de cobre anda en los 200.000 kilómetros por segundo y dependerá de la calidad del cable de cobre. Bien, 200.000 kilómetros por segundo parecieran ser un montón de tiempo, un montón de distancia. Sí, pero nosotros no trabajamos en segundos, sino que en las redes trabajamos en microsegundos. Estas redes trabajan, la más lenta, a una velocidad de 10 megabits por segundo. Es decir, que en un segundo se hacen 10 millones de bits.
Pero ¿qué pasa? Si yo digo que trabajo a 200.000 kilómetros por segundo y me voy a microsegundos y lo divido 200.000 kilómetros, 200 millones de metros, y los divido por 1.000.000 de microsegundos, voy a ver que la velocidad de transmisión de la onda electromagnética en un cable es de 200 metros por microsegundo. Es decir, que en un microsegundo la señal se va a desplazar 200 metros. Bien, supongamos que tenemos dos máquinas y a esas dos máquinas las tenemos desplazadas 200 metros. Esta máquina quiere transmitir, censa el canal, cada máquina, cada placa de red, la capa física, tiene algo que se denomina un puente de Winston digital, que es un sistema que me va a servir para detectar si hay alguien transmitiendo o no en el canal. Si hay alguien transmitiendo, no hago nada, pero si no hay nadie transmitiendo, transmito. A su vez, si estoy a una distancia de 200 metros la otra máquina, yo sé que la señal que venga por acá va a tardar un microsegundo en llegar hasta la otra máquina. Pero supongamos que en ese mismo momento, o un nanosegundo después, nanosegundo es 10 a la menos 9, la máquina esta quiere transmitir, va a censar el canal y va a ver que el canal está vacío. ¿Por qué? Porque esta señal todavía no llegó. Entonces transmite. ¿Qué pasa si las dos máquinas transmiten de forma más o menos simultánea? Llega un momento en que voy a tener una colisión. ¿Qué significa la colisión? Significa que voy a generar entre las dos señales que tengo, entre esta señal y esta señal, voy a generar una señal diferente, una tercera señal que va a ser diferente de las dos que generé en las anteriores. Las máquinas van a poder detectar que hay una tercera señal que no es lo que están mandando ellos y van a abortar la transmisión. Y ahí va a aparecer un algoritmo, que es el algoritmo que me va a permitir que una de las máquinas transmita antes que la otra. El objetivo de este método es que la capa de enlace va a desarrollar una metodología que me permita liberar el canal para una de las dos máquinas. ¿Ok? Bueno, me parece que podemos llegar hasta acá y seguir el viernes, que tenemos bastante más tiempo y aparte ya vamos a estar más acostumbrados a esta aburridísima clase. Preguntas hasta acá. Cri, 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 cri. Todavía están los 18, no se rajó nadie. Esto es más fácil que la facultad, porque acá si se levantan y se van, yo no me entero. En la facultad sí me entero. Ok, entonces, después le voy a mandar, yo creo que este apuntecito que les mandé, este Power, sirve básicamente para tener una pizarra al lado y trabajar. Entonces, utilizaremos la pizarra que tengo ahí atrás y vemos cómo trabaja. El algoritmo se llama exponencial binario. Es un algoritmo que vamos a ver que va a tener en cuenta la cantidad de colisiones y va a ir abriendo ventanas. Y cada una de las máquinas va a tener que elegir aleatoriamente una determinada cantidad de ventanas. Si la máquina 1 elige una ventana y la máquina 2 elige 3 ventanas, cuando la máquina 2 intente conectarse va a ver que la otra ya está transmitiendo. Cada ventana tiene un tamaño de 51,2 microsegundos, que es un tiempo suficiente como para que una señal recorra una red de 10 kilómetros, que era lo más largo que había cuando se inició el protocolo, cuando se generó el protocolo. Entonces,
el protocolo ese que es exponencial binario. Vamos a ver la clase que viene cómo trabaja el sistema. ¿Listo? Che, acuérdense que mi dirección de correo electrónico es perezrosendo@gmail.com. No hagan Rosendo Pérez, porque es un pobre señor que vive en Brasil y que está bastante harto de que le manden mensajes a él. perezrosendo@gmail.com, y estoy a su disposición. Disculpen si esto ha sido medio caótico, pero es lo que hay y de a poco nos iremos acostumbrando al caos. ¿Ok? Che, nos vemos el viernes a las 19 horas. Después les mando, tengo que meterme en el Zoom y generar la clase. Después les mando el enlace como el de hoy. ¿Ok? Muchas gracias.